Esto es Conoce tus derechos con Senia Marchelli. Un programa para que conozca sus derechos. Hola amigos, atendiendo las indicaciones de nuestro gobierno, en Conoce tus derechos nos hemos unido a la campaña Quédate en casa. Es por eso que este día no tenemos invitados. Sin embargo, hemos hecho un resumen de aquellos temas más importantes y de los cuales hemos recibido muchos más comentarios que hemos transmitido durante estos meses. Por eso que este día vamos a recordar cuando nos visitó la licenciada Doraelsi Morales con el tema El derecho de las mujeres. Muchas gracias a ustedes por la invitación para debatir este interesante tema acerca de los derechos de la mujer. Antes de iniciar acerca de ese tema, vamos a hacer una aclaración. Vamos a hablar acerca de los derechos de la mujer, mas no vamos a ver el tema como un feminismo radical, ¿verdad, licenciada? Sí, es importante hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque el tema tiende a tergiversarse, a verse de una forma no adecuada. Es decir, que muchas veces se entiende erróneamente que al respetarse los derechos de la mujer se están eliminando los derechos de los hombres, y no es así. Prácticamente se trata de un feminismo de igualdad, donde la mujer va en búsqueda de sus derechos de la misma forma que el hombre, es decir, respeto de derechos y obligaciones de la misma manera entre ambos sexos. Gracias, licenciada. Quisiera preguntarles algunos derechos que tenemos como mujer. Uno de los principales derechos que en materia de violencia contra la mujer se señalan es el derecho a una vida libre de violencia. Lo establece el artículo 6 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y prácticamente este es uno de los derechos especiales que engloba muchísimos otros derechos, y es o significa más bien que la mujer debe de educarse libre de todo estereotipo cultural para el disfrute de sus demás derechos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la integridad física, que se le respeten todos esos derechos de la misma forma que el hombre. Eso le iba a decir, son los mismos derechos que tiene un hombre, que tiene un niño y que tenemos todos como seres humanos. Sí, ¿verdad? Sí, prácticamente son los mismos derechos, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia sustancial es que a partir de la Convención Belén do Pará, la Convención Interamericana a la que hice referencia, se incluye este derecho a una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque a través de la historia la mujer ha sido violentada respecto a sus bienes jurídicos más fundamentales. Prácticamente es por la sumisión y obediencia que se le ha inculcado a la mujer. Por eso esa sumisión y obediencia proviene de los estereotipos culturales, las concepciones cerradas que le han imposibilitado a la mujer el disfrute de sus derechos en la sociedad. La costumbre, ¿verdad? Correcto, la costumbre. Como nos educaron nuestras madres también. Así es. Bueno, licenciada, sé que hay una ley que protege los derechos de la mujer. La ley la voy a leer porque es larga. Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres. La leí, ¿verdad? Para no decirla a cada momento completa, cada vez que nosotros mencionamos ley, nos estamos refiriendo a esta ley que protege los derechos de las mujeres. Sí, esta ley viene a señalarnos, entre otros aspectos relevantes, los derechos de la mujer. ¿Y por qué surge esta ley? Prácticamente es una acción positiva que le llama la misma Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Mire, es necesario que el Estado cree acciones afirmativas. ¿Por qué? Para evitar la discriminación y violencia en contra de la mujer. ¿Y cuándo es que existe discriminación? Prácticamente es cuando un grupo frente a otro ha gozado de derechos, los cuales el otro se le han vedado por diferentes circunstancias culturales, como decíamos. Entonces, esta ley surge como una acción positiva
a favor de la mujer, porque a través de la historia la mujer no ha gozado de los mismos derechos que el hombre. A modo de ejemplo, el derecho al voto a la mujer se le ha vedado, es decir, la mujer no tenía derecho al voto, sino es hasta 1950 que la mujer se le señala que sí tiene derecho al voto, pero con diferentes restricciones. Aún con muchos requisitos, ¿verdad, licenciada? Lo que no ha sucedido con el hombre, que siempre ha gozado de ese derecho, el derecho a la educación, por ejemplo, entre otros derechos. Por eso surge la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia. Y esta acción afirmativa, ¿por qué? Para equiparar los derechos de la mujer de la misma forma que el hombre. Entonces no se puede o darle una interpretación errónea que con esta ley las mujeres van a tener más derechos que el hombre, porque la historia nos señala que no ha sido así. Y es por eso la necesidad de la creación de esta ley, que surge a partir del 2010 y entra en vigencia hasta el año 2012. Es importante el poder traer a la actualidad cómo era antes, cómo siempre se vulneraron los derechos de la mujer. Por ejemplo, recuerdo en el Código Civil, solo los hombres podían firmar contratos, todo era por representación del hombre y la mujer no podía firmar nada. Usted tiene toda la razón. Son ejemplos claros en donde los derechos de la mujer no le han sido respetados y en consecuencia de ello ha sido discriminada. No tenía ella una autonomía y esto tiene su génesis, su origen en el derecho romano. Y si vemos las institutas de Justiniano, si vemos allá en Grecia el Código de Hammurabi, la mujer no se le han respetado sus derechos y esa herencia también la tuvo nuestras legislaciones en algún momento. El Código Civil, lo que usted dice, mire, la mujer tiene que ser representada por el marido, es decir, la mujer no tenía autonomía, la mujer no tenía libertad para contratar y no era porque ese derecho era prácticamente del hombre. La mujer dependía del hombre. Otro ejemplo en el Código Civil es el domicilio. La mujer se tenía que sujetar al domicilio del hombre, la mujer casada. Es decir, que si el hombre residía en Cabañas y la mujer en Morazán, la mujer perdía su domicilio y se tenía que ir con el marido, porque la mujer siempre se le ha atribuido una dependencia del hombre. La mujer no ha tenido por sí sola sus derechos, no se le han respetado, sino que siempre depende del hombre y eso es lo que se pretende eliminar con la creación de esta normativa. ¿Nos podría brindar, licenciada, algunos ejemplos en que la mujer son vulnerados los derechos de la mujer? Bueno, la violencia física es una de ellas, pero ¿hay otras formas en que pueden ser vulnerados o haya violencia contra la mujer? Hay otra forma de violencia contra la mujer porque muchas veces se sostiene que el que le pegue, el que le provoque un daño físico, esa es violencia, pero no solo esa. Como y ya se ve hasta normal, licenciada. Se naturaliza la violencia contra la mujer. Por eso algunos autores señalan de que las mujeres somos las guardianas del patriarcado. Es decir, que las mismas mujeres naturalizamos la violencia de género o la violencia contra la mujer. Algunos autores hacen diferencia entre violencia de género y violencia contra la mujer porque dice que no toda violencia contra la mujer es violencia de género. La violencia de género es la que se suscita en un contexto determinado por el hecho de ser mujer, por los estereotipos que se han señalado o mantenido a través de la historia. En ese sentido, no solo la violencia física se puede concebir como una violencia contra la mujer, también tenemos la violencia psicológica, las frases. Por ejemplo, este es un ejemplo que pues es muy importante señalarlo porque luego de que la mujer viene de parir hijos, el hombre le dice, te has vuelto fea, qué horrible te ves. Entonces todo eso, la mujer es un daño psicológico, se le forma en su psiquis un daño o un perjuicio. En ese sentido, no solo la violencia física, sino que es una violencia psicológica, pero muchas veces dicen, yo no denuncio porque no me ha pegado, así en palabras que me puedan comprender, pero no es solo violencia Mi esposo física. no me maltrata.
Así es. Imaginémonos casos que han sucedido en la realidad, como por ejemplo el sometimiento económico. La mujer depende económicamente o es al contrario. Hay una limitación de su haber económico de la mujer respecto del hombre. El hombre la limita de su haber económico. Entonces el patrimonio también, sus bienes, muchas veces ponelos a mi nombre porque yo soy el hombre. Entonces la mujer sí, él es, y luego él es el hombre de la casa, las concepciones erradas, y luego el hombre se va y la deja a ella prácticamente sin nada. Entonces la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia simbólica, que son aquellos signos que siempre llevan consigo que la violencia contra la mujer siempre permanezca a través de la historia. Como por ejemplo tuvimos un caso acá en el país de la valla publicitaria, de la mujer que se colocaba desnuda. De símbolo, ¿verdad? Correcto. Y decía, estoy disponible. Y en unas letras pequeñas decía atentamente la valla. Entonces, pero ¿quién era? Lo primero que se les ocurre es la mujer. ¿Por qué utilizar a la mujer como un símbolo sexual para llamar la atención? Es la herencia del patriarcado. Tenemos que ir a un corte comercial, licenciada, pero me gustaría dejarle una pregunta para que la respondamos cuando regresemos, y es en el tema siempre de la violencia. ¿Por qué denuncia la mujer? ¿O cuánto es la estadística? ¿Hay una estadística de las mujeres que llegan y denuncian? ¿O no hay estadísticas? ¿Por qué se cree que las mujeres no denuncian cuando tienen violencia? Vamos a ir a un corte y regresamos con la respuesta a nuestra pregunta. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.